Ok, buenos días a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy día jueves. ¿Alguna duda o consulta? ¿Todo claro? Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Que ayer en el auxiliar usamos una fórmula para la impedancia con un número complejo y creo ¿Ya? que allí no lo vimos con número complejo. ¿O sí? No, eso lo vamos a ver hoy día. ¿De Ah, dónde ya, aparece el número complejo? ¿Ya? ya, perfecto. Lo que vimos hasta ahora es sin el número complejo, porque el número complejo aparece cuando usamos amortiguamiento, que es lo que empezamos a ver al final de clase. ¿Ya? Y vamos a ver de dónde Ya, sale y por qué queda la impedancia en forma compleja. ¿Ya? ya. Muchas No hay gracias. problema, ¿no? Ok, entonces demos comienzo a la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo en la última clase? En la última clase empezamos a hablar de qué pasa con las capas de suelo sin amortiguamiento sobre rocas flexibles. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Tenemos nuestro suelo que tiene una cierta ondas que viajan en dirección positiva, en dirección negativa, que chocan con la superficie, y esto produce que haya un movimiento y una amplificación debido a la variación que hay entre las propiedades de la roca y las propiedades del suelo, que era lo que nosotros conocíamos o llamamos impedancia, ¿ya? Que es esta razón entre el contraste entre los dos tipos de suelo. Y vamos a ver que ese contraste entre los dos tipos de suelo nos va a determinar cuánto es la amplificación que se produce en el estrato de suelo. Mientras mayor sea ese contraste, es decir, las diferencias entre las propiedades del suelo en la parte superior y en la parte inferior sea mayor, más es esa resonancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que nosotros aplicábamos? Simplemente teníamos para cada una de nuestras capas la ecuación de movimiento, ¿verdad? Que estaba en función de la densidad del material de la capa. Y teníamos que, adicionalmente, si teníamos una carga que era constante, ¿verdad? En la parte, en la zona de interfase, ¿verdad? O, perdón, si teníamos una carga puesta dentro de la capa de roca, que viaja también y choca con el sistema, vamos a ver con la interfase, y ahí hay una transferencia de la onda que refracta, ¿verdad? Y otra que se transfiere, y después que choca y se devuelve. Lo que teníamos es que nuestra solución armónica para cada una de las capas que resuelve esta ecuación de movimiento, la sabemos y queda de la forma como se expresa acá. Entonces, esta es la solución que satisface esta ecuación de movimiento para una carga armónica puesta dentro del estrato de roca. Ahora, ¿cuáles eran nuestras condiciones de borde? Nuestras condiciones de borde en nuestro problema era en superficie, era superficie libre, por lo tanto la tensión tiene que ser igual a 0, y lo otro era que en la zona de contacto, ¿verdad? Íbamos a tener que dos propiedades se iban a mantener, o por continuidad. El desplazamiento tenía que ser igual, esto está completamente pegado, por lo tanto tenemos, esto es, permite la viaje de la onda que sea continuo, y adicionalmente el tau tenía que ser igual en estos dos. ¿Qué más teníamos? Entonces, a partir de eso, de nuestra solución, disculpen, creí que estaba mostrando con el puntero, ahí sí van a poder observar el puntero. Entonces, lo que teníamos era, en la condición de superficie, la tensión tiene que ser igual a 0, y eso nos llevaba a lo mismo que habíamos visto en la propiedad de una capa
de suelo sobre roca infinitamente rígida, que A del suelo menos B de S del suelo, que son las amplitudes que acompañan la exponencial, tenían que ser igual a 0, la resta de esos dos, lo que lleva a que las dos amplitudes tienen que ser iguales. Y podríamos eliminar una de las incógnitas que era BS, representada en función de AS que todavía no conocemos. ¿Ya? La otra, dos condiciones de borde eran continuidad de desplazamiento, que nos llevaba a que AS evaluado, que es simplemente evaluar el desplazamiento en HS, que es en el fondo del estrato, y que tiene que ser igual al desplazamiento de la roca justo en la zona de contacto, que en nuestro caso, como nuestro sistema de referencia estaba justo en ese punto para la roca, es en la roca igual a 0. Eso nos lleva a la primera ecuación en la que teníamos AS igual, multiplicado por este factor, igual a AR más BR, ¿ya? Y el segundo punto que íbamos a usar era que el tau, es decir, el flujo de corte o el corte en ese, precisamente el corte, perdón, en esa interfaz tenía que ser igual, y lo evaluábamos obviamente el corte en el fondo y el corte en la zona de contacto con la roca. Y eso tenían que ser iguales, y por lo tanto encontrábamos ahora la segunda ecuación que aparecía este término, que era la razón entre GS por KS dividido por GR por KR, que eran las propiedades del suelo dividido por las propiedades de la roca. Y aquí está el contraste que estábamos hablando. Y esto tenía que ser igual a AR menos BR. Ahora teníamos dos ecuaciones, tenemos estas dos incógnitas que podemos reescribir en función de AS, para quedarnos solo con una incógnita, que va a depender de la amplitud con que venga la onda, y no sabemos hasta que podamos determinar cuál era esa amplitud. Sí podemos ver cuánto más se amplifica esa amplitud entre el fondo y la superficie. Entonces definimos la constante alfa SR como la razón de impedancia, y esta razón de impedancia, ¿verdad?, la podíamos escribir como GS por KS partido por GR por KR, pero el único problema es que nosotros sabemos que KS está en función de la frecuencia forzante, esta omega barra, y por lo tanto convendría mejor reescribirla solo en propiedades de los materiales de las capas, es decir, de las propiedades de los suelos, suelo y roca. Por lo tanto, a través de simplemente reemplazar cómo se escribe BS y simplemente trabajando con las variables, podemos reescribir que la impedancia es igual a ρ, la densidad del suelo, por la velocidad de propagación de onda del suelo, partido por la densidad de la roca por la velocidad de onda de la roca. Y aquí estaba el contraste. Mientras esto sea más pequeño, es decir, se aproxima a 0, mayor es el contraste. Porque, ¿qué quiere decir? Que esta propiedad acá abajo es mucho más grande que la multiplicación de la densidad por la velocidad del suelo, ¿ya? Es decir, la velocidad, que es principalmente lo que está gobernando acá, tenemos velocidades de onda bastante distintas entre un cuerpo y otro cuerpo. Y adicionalmente, lo otro que a nosotros nos va a importar no es solo esta razón de impedancia, sino también cuál es la altura que tiene nuestra capa de suelo, porque eso nos va a determinar en conjunto con esto cuál es el periodo natural que va a estar vibrando ese estrato de suelo. Entonces ahora lo que hacíamos era determinar AR y BR. En este caso, por tiempo, solo hicimos AR, y lo que hicimos fue, ¿qué pasa si sumamos nuestras dos ecuaciones que teníamos acá arriba, que habíamos determinado? Y lo que se encontró finalmente es que estas dos ecuaciones las podíamos, ¿verdad? Nos quedaba AR, y esto después lo podíamos reescribir
simplemente usando las relaciones trigonométricas que conocemos acá, y nos quedaba 2AS por coseno de KSHS más 2I alfa SRAS seno de KS por HS, sabemos que este es el número de onda, esta es la altura del estrato del suelo, igual a 2R, y por lo tanto nos quedaba en forma más simplificada, AR es igual al coseno de KSHS más I por alfa SR seno de KSHS, ¿ya? Entonces, ahora lo que teníamos que hacer era, ok, ¿dónde vamos a medir el factor de amplificación? Podemos hacerlo entre este y el estrato de abajo, pero eso ya lo habíamos hecho cuando teníamos infinitamente rígido la roca, que va a dar lo mismo porque estábamos viendo en el estrato en el fondo, y por lo tanto, si el estrato es igual, tendríamos la misma razón. Pero ahora podemos ver cuál es la diferencia entre este punto y este punto, ¿ya? Que son lo que nosotros típicamente grabamos o encontramos en los acelerómetros instalados sobre roca, el afloramiento rocoso, y comparado con lo que nosotros deberíamos medir en el suelo, ¿ya? Entonces, a partir de eso, en el afloramiento rocoso, como este es un solo estrato o una sola capa, que tenemos que el tau en la parte superficial tenía que ser igual a 0, y por lo tanto, la ecuación de movimiento en ese estrato va a estar igualmente gobernada por esta función, ¿verdad? Y por lo tanto, lo único que vamos a tener es que nuestra solución tiene que ser también de esta forma para el afloramiento rocoso, ¿verdad? Y como estaba en tau, AR va a tener que ser igual a BR en ese caso. Y con lo cual nos queda que el desplazamiento en el afloramiento rocoso lo podemos escribir como 2AR por E elevado a la I omega barra dt. Entonces, si hacemos la función de transferencia que nos dice cuánto es la amplificación máxima del suelo comparado con la amplificación máxima del afloramiento rocoso para ver cuántas veces se está amplificando, lo que uno vería en roca comparado con lo que ve en suelo para una misma onda, ¿verdad? Lo que tenemos es simplemente 2AS partido por 2AR. Y esto lo hacemos porque decimos que esta onda que viene acá es la misma onda que viene acá, ¿ya? Y por lo tanto podemos hacer esa combinación. Lo que nos queda el factor de amplificación entre un suelo sin amortiguamiento y un afloramiento rocoso flexible sin amortiguamiento también, eso es importante, nos queda la función igual 1 partido por coseno del número de ondas por la altura del estrato más I alfa SR seno de KSHS. Entonces esto nos va a determinar, si nosotros tenemos esto, sabemos que KS es W barra partido por la velocidad de onda de corte del suelo. Por lo tanto, vamos a ver que cuando esto se haga 0, ¿verdad? Igual va a quedar un valor mientras este valor de alfa SR, o la razón de impedancia, sea distinto de 0, que en el caso de infinitamente rígido, la roca, ¿ya? Por lo tanto, este valor ya no se nos va a indefinir, va a ser un poco más bajo. Entonces, obviamente, mientras menor sea el contraste, es decir, mientras este valor sea más grande, cercano a 1, menor va a ser la amplificación que yo voy a ver en el suelo, porque yo no voy a ver un contraste tan grande entre la roca y el suelo, y por lo tanto va a ser casi como que la onda se está propagando constantemente. ¿Y qué es lo que uno debería ver? Finalmente, lo vamos a ver en un rato más cuando analicemos el caso genérico con amortiguamiento y veamos distintos casos y cómo se ven estas curvas. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Entonces, ¿qué era lo que habíamos visto? Acuérdense de usar las reacciones si tienen alguna duda o consulta para que podamos hacer esto un poco más dinámico, ¿ya? Entonces, ¿qué teníamos
nuestra ecuación de movimiento de una onda de 1 grado de libertad o unidimensional, mejor dicho, para un material con amortiguamiento, podíamos escribir nuestra ecuación, ¿verdad? Y decíamos, tenemos el material, una capa de material que se está deformando en un cierto delta, y por lo tanto lo podemos representar esto no solo como la módulo de corte, que nos diría cuál es la resistencia, sino adicionalmente vamos a decir que la estructura del suelo igual es capaz de disipar cierto nivel de energía a través de un amortiguador lineal, ¿verdad? Que vamos a asumir que es función de la velocidad o la variación de la desangulación que se produce en ese delta de estrato de suelo. Y eso es lo que se llama la relación de deformación-tensión de Kelvin-Voigt, ¿ya? Para corte en un sólido, que lo único que dice es que el corte lo puedo expresar como el módulo de corte por la deformación angular, que sería la fuerza, que en este caso es tensión de corte, dado por el módulo de corte o la rigidez que tiene el sistema, más la cantidad de energía disipada o la fuerza que genera este especie de amortiguador. Con lo cual nos dice que es relacionado a la velocidad de la desangulación, con lo cual tenemos la derivada de la desangulación con respecto al tiempo, ¿ya? Igual que teníamos antes, que era el desplazamiento, y nosotros teníamos K por desplazamiento más C por la velocidad, ¿ya? Y esto es lo mismo, solo que en función del corte, que va a estar dado por cómo se desangula esa capa de suelo. Finalmente, si representamos, nosotros sabemos que esta desangulación está en función del desplazamiento que ocurre en la capa. Podemos representar esto como G por la derivada del desplazamiento con respecto a Z, más esta viscosidad equivalente por la segunda derivada del desplazamiento con respecto a la posición para tener la desangulación y con respecto al tiempo para tener la velocidad con que está variando esa desangulación en el tiempo. Nosotros sabemos que la viscosidad equivalente la podemos representar si asumimos esto como un oscilador de 1 grado de libertad con viscosidad, ¿verdad? Y nosotros decimos, este amortiguador tiene cierta razón de amortiguamiento, ¿cómo podemos expresar ese valor de nu o viscosidad equivalente, o el C que teníamos anteriormente? Y lo podemos representar simplemente como 2 veces G por la razón de amortiguamiento dividido por la frecuencia natural con que se está, la frecuencia forzante del sistema, para este sistema que lo estamos forzando armónicamente en forma permanente. Y con beta la razón de amortiguamiento, que es un valor y que vamos a asumir como algo conocido. Siempre decimos que las razones de amortiguamiento en suelo son bastante bajos, un 1%, un 2%, no mayor que esos valores, son relativamente bajos. Pero ya nos permiten generar una buena reducción de la amplificación debido a ese efecto de amortiguamiento en el suelo. La ecuación de movimiento ahora la podemos reescribir, que la conocemos, para este no cambia, lo único que va a cambiar es cómo expresamos este tau, y por lo tanto si ahora agregamos esta función dentro, reemplazando, y que vamos a reemplazar el término que tenemos acá, que hemos expresado, ese cuadrito, reemplazamos acá. Nos queda simplemente nuestra ecuación de movimiento ahora expresada en función del desplazamiento. Y ahora viene la parte, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué solución podemos usar, verdad? Y la idea, como hemos visto antes, vamos a proponer una solución. ¿De qué forma? Entonces, si asumimos una solución para ondas armónicas
de la forma U ZT igual a U Z, es decir, una función de forma por E elevado a la I omega barra de T, ¿verdad? Entonces decimos que esto tiene dos componentes, una función de forma y una función del tiempo. Y si sustituimos la solución en la ecuación de movimiento, ¿qué nos queda? Nos queda G más I omega barra de nu por la segunda derivada de U de Z, D de Z al cuadrado igual a menos rho por omega barra al cuadrado por U de Z. ¿Ya? ¿Qué hicimos acá? Obviamente va a simplemente, si reemplazamos esto, ¿verdad? Esta solución nos va a quedar la primera derivada con respecto al tiempo, el U va a salir fuera, ¿verdad? Que es lo que quedamos acá, y derivamos dos veces con respecto al tiempo, va a aparecer allá abajo omega barra al cuadrado con el I al cuadrado, y por eso aparece ese menos 1 acá. Y obviamente esto está por E elevado a la I omega barra de T, que yo ya la eliminé porque quedaba al otro lado. Al ingresar acá me va a quedar la segunda derivada de este término, ¿verdad? Con respecto a Z, que es lo que tenemos acá, el E de I omega barra de T sale fuera de esa derivada, más nu por la primera derivada con respecto al tiempo, que eso me va a generar el I omega barra, que es este término que está acá, ¿verdad? Y va a poder salir el E por I omega barra de T, y me va a quedar la segunda derivada de este término con respecto a Z, que es lo que queda acá. Y por eso me queda este término, y lo que hice simplemente aquí ya está reducido ese término que está ahí. Entonces, esto yo ahora lo puedo reescribir, donde G asterisco, puedo nombrar este término como G más I omega barra de nu, pero acordémonos que como habíamos definido este nu, veamos acá, 2G por beta partido por omega barra. Entonces tenemos que este término es 2G por beta por omega barra. ¿Esto qué quiere decir? Podemos sacar ahora y dejarlo solo en función de las propiedades del material. Me queda G, esto implica, perdón, G asterisco es igual simplemente a G, que lo podemos sacar porque va a estar el término común, de 1 más 2 beta I. ¿Ya? Entonces tenemos ahora lo que se llama el módulo de corte complejo. ¿Ya? Y aquí ya vamos viendo que se parece. Ahora, si yo reemplazo eso, podría resolver, esto es simplemente una ecuación diferencial de segundo orden. Por lo tanto, puedo volver a proponer E elevado a la I K de Z, ¿verdad? Entonces, puedo
Entonces, debido a que el problema queda equivalente al problema anterior, de una onda en un D sin amortiguamiento podemos estimar o definir la solución para la ecuación de onda que en este caso ahora va a estar con una propiedad compleja, un D con amortiguamiento ante cargas armónicas como U de Z, T igual a qué? A A por E de I omega barra de T más K asterisco de Z. Es decir, va a quedar lo mismo, solo que en vez de usar el G, vamos a usar este G asterisco, que es el G complejo, que va a estar representado por G multiplicado por 1 más 2 beta I. ¿Ya? Pero va a quedar exactamente igual que antes. Y ahí un poco la consulta cuando ustedes usaban uno que no habíamos visto con que era una complejo, no directamente el K, el número de ondas. Este es el número de ondas complejo. ¿Ya? ¿Dónde? K asterisco es igual a omega barra partido por BS asterisco. ¿Esto qué quiere decir? Omega barra es igual a simplemente ρ partido por G asterisco. Y esto es lo que conocemos como el número de ondas complejo. ¿Ya? Pero todo el problema queda igual. ¿Cuál es la gracia de esto? Si nosotros viéramos este valor de K, uno podría reescribir, por ejemplo, para la onda, o la componente de la onda, ¿verdad? Que está representada por la parte E elevado a la I omega barra de T menos K asterisco de Z. ¿Ya? Entonces,
Este es un número complejo, por lo tanto yo podría decir que K1 más I K2, ¿verdad? Porque es un número complejo, por lo tanto lo puedo escribir como un complejo. KI más I K2. Con esto que nos queda, yo puedo ahora, para ver qué significa esto físicamente, lo que me va a quedar es simplemente cuando multiplique por el I, este término va a salir fuera y por lo tanto me va a quedar E de beta K2, me va a quedar K2 por Z por E elevado a la I y me va a quedar el término omega barra de T menos K1 de Z. ¿Ya? Por lo tanto, para tener una solución física, ¿cuánto tiene que valer K2? ¿Qué hace el amortiguamiento? Acuérdense que esto que va a estar acá adentro es la parte armónica, cosenos y senos. Me va a dar la forma. Esto que está representando. La amplitud, o cómo varía la amplitud en realidad, con la posición. ¿Y qué yo debería tener a medida que yo me alejo de la zona donde estoy aplicando la fuerza? ¿Cómo debería ser la onda? ¿Debería aumentar o debería disminuir la amplitud? Porque hay disipación de energía a medida que se desplaza por el suelo. Entonces, para tener una solución física, lo que tenemos que tener en este caso es que K1, obviamente, tiene que ser mayor que 0, porque la onda está viajando en esa dirección, si no cambiaría de dirección. Y lo otro es K2, ¿qué tendría que hacer? ¿Positivo o negativo? Si a medida que yo me alejo tiene que disminuir. ¿Alguien me podría decir? Negativo. Negativo, exactamente. Para poder tener que esto vaya disminuyendo, menor que 0. ¿Y por qué yo puedo elegir? Si se fijan, acá dentro el K está metido, este imaginario va a estar metido dentro de una raíz. Por lo tanto, yo voy a tener que seleccionar de la raíz los valores que yo necesite cuando saque este término fuera de esta raíz, si es positivo o es negativo, ¿ya? Y por eso es que yo voy a tener, en este caso, ¿verdad? Yo voy a poder seleccionar qué valor tenga para que esto tenga significado físico, porque va a tener la otra solución, no va a tener significado físico. Entonces veamos ahora, esto es simplemente la propagación de ondas en el cuerpo. Ahora veamos el ejemplo similar a lo que habíamos visto anteriormente. Entonces veamos ahora una capa de suelo con amortiguamiento sobre roca flexible. Y obviamente esta roca flexible también puede tener amortiguamiento. Entonces tenemos
una roca flexible con amortiguamiento y una capa de suelo superior también con amortiguamiento. Entonces, como representamos esto, tenemos nuestras capas de suelo y ahora, obviamente, igual que hicimos antes. Entonces, para ahorrar tiempo, voy a ir a lo que teníamos acá y vamos a ir completando simplemente algunas cosas a este sistema. Y en este sistema lo que nos falta escribir acá es que teníamos un BS del suelo, es decir, una razón de amortiguamiento, y adicionalmente en la roca también tenemos una razón de amortiguamiento, que puede ser más chica y puede ser distinta a la otra, ¿ya? Y las ecuaciones de movimiento en este caso ahora van a cambiar un poco porque van a estar representadas por esta ecuación de movimiento que tenemos acá. Entonces ahora nuestra ecuación de movimiento para cada estrato de suelo va a estar representada por esa, y para nuestro roca va a estar representada por eso. Y lo que cambia ahora es que sus propiedades están en función del suelo. Y en este caso, la roca. Roca, roca, roca. Roca. Y obviamente el suelo vamos a tener dos sistemas coordenados. El tiempo es único, por lo tanto, mantiene para los dos. Entonces tenemos nuestra ecuación de movimiento por capa. ¿Ya? ¿Y cuál es la solución? Para estas ecuaciones, de movimiento para una solicitación armónica está dada por qué. Va a ser la solución que planteamos acá. Entonces vamos a poder escribir nuestra solución para el suelo y para la roca. Entonces ahora tenemos nuestras propiedades en función de cada uno. Suelo, 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 suelo. En este caso, roca, 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 roca. Y que es muy parecido a lo que teníamos. Una vez que ya tenemos la ecuación y tenemos esta solución, es muy parecido a lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? La única diferencia es que ahora nosotros tenemos este término acá, ¿ya? Que es el módulo de corte, perdón, el número de ondas, ¿verdad? Complejo, que va a estar en función de el número de ondas, es función de omega barra partido por BS, que va a ser un BS asterisco, y ese BS asterisco es función de ¿qué? Es función de el módulo de corte, ¿ya? Entonces, veamos, nosotros sabemos, si aproximamos esto, nosotros sabemos que cada ejemplo para el suelo
nosotros tendríamos que KS del suelo es omega barra partido por BS asterisco, ¿ya? ¿Y eso es igual a qué? Entonces veamos primero BS asterisco. BS asterisco es simplemente G asterisco partido por ρ del suelo, ¿ya? Y nosotros ya sabemos cuánto vale G asterisco. G asterisco es 1 más 2i beta del suelo partido por ρ S. ¿De dónde salió S? Acuérdense de lo que habíamos visto acá, ¿verdad? Que habíamos definido ρ asterisco como ρ i más 2 beta i. Si beta es muy chico, que en nuestro caso sucede, nosotros podemos simplificar esto y decir simplemente G del suelo por 1 más i beta, ¿ya? Y lo que da es BS. Esto es una aproximación. Uno podría siempre mantener el término dentro de la raíz hasta el final y desarrollarla a partir de eso. Simplemente una simplificación para poder relacionar el BS directo al asterisco, igual que hicimos el G, para que quede todo fuera. Pero lo importante, esta es una aproximación debido a que beta es chico. Para betas más grandes ya no es válido. Y por lo tanto ahora, si yo reemplazo esto acá, me va a quedar omega barra partido por BS por 1 más I de beta. Y acuérdense que yo esto simplemente puedo, ya que no nos gusta trabajar típicamente con el imaginario en el denominador, ¿qué hacemos? Multiplicamos acá por 1 menos I beta, ¿verdad? Y me va a quedar 1 más beta al cuadrado y arriba me va a quedar 1 menos I beta. Como beta es chico, pues el beta al cuadrado va a ser casi despreciable y por lo tanto esto lo podemos llevar a omega barra partido por BS. ¿Por qué? Por 1 menos I de beta. Entonces, de nuevo. Esto es una aproximación debido a que beta es mucho menor que 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda simplemente que K del suelo es 1 menos I beta del suelo. Lo mismo podríamos hacer con la roca, ¿ya? Es indistinto suelo, suelo, suelo. ¿Ya? Podemos hacer lo mismo con la roca o lo mismo con el suelo. Da un poco indistinto qué es lo que hacemos. Y después tenemos, obviamente, nuestras condiciones de borde. Y nuestras condiciones de borde son las mismas que teníamos antes. Para z del suelo en 0, implica tau del suelo, z del suelo evaluado en 0 para cualquier instante de tiempo, tiene que ser igual a 0 y eso nos da a S igual a BS, que era algo que ya sabíamos. Y en el otro caso vamos a tener en Z del suelo igual a H, que vamos a tener, aquí vamos a tener dos condiciones de borde. U del suelo evaluado en la posición, ¿verdad? Que es justo donde está el estrato del suelo, U de la roca, Z de la roca, evaluado en 0. Esto me va a llevar, igual que vimos antes, esta es la ecuación 1, que es lo que nosotros vamos a desarrollar.
nos entrega A del suelo, lo mismo que teníamos antes, solo que ahora vamos a estar trabajando con este asterisco sobre el KS. Y KS asterisco por H del suelo más E menos I KS asterisco por H igual a AR más BR. Y esta era nuestra. Y la segunda condición va a ser, perdón, la segunda condición que nosotros vamos a analizar, ¿cuál es? Es simplemente tau del suelo evaluado en la posición. Voy rápido porque esto ya lo habíamos visto con calma. La única diferencia es que ahora estamos trabajando con este KS asterisco. De roca igual 0, tau. El tau en esa situación va a ser igual. Lo cual nos entrega simplemente, en este caso, AS por IGS. En este caso va a ser asterisco, porque estamos en el módulo de corte, recuerden que está en asterisco, KS por E elevado a la I KS asterisco de H del suelo menos E elevado a la menos I KS asterisco H igual a I GS, G roca, perdón. KR asterisco por A menos BR. Y esto lo podíamos pasar ese término dividiendo al otro lado y que nos quedaba GS del suelo, KS del suelo, partido por GR del suelo, KS del suelo, multiplicado por AS, E elevado a la I KS asterisco HS, menos E elevado a la menos I KS asterisco HS, igual a AR menos BR. Y este era nuestro... Lo mismo que teníamos antes, solo que ahora estos términos tienen asterisco. Y aquí viene la pregunta que me habían hecho al principio de la clase, era de dónde aparecía, o esto que habían visto ustedes en clase auxiliar, que era las propiedades, pero ahora en complejo, que era un G complejo, era un KS complejo, y este obviamente lo podemos llevar también, expresarlo en función, este término que está acá, nosotros sabemos que esto es alfa SR, suelo roca, pero complejo. Entonces, esta es la razón de impedancia compleja. ¿Ya? Y esta razón de impedancia compleja nos queda alfa SR igual a GS asterisco KS, como tenemos allá arriba, partido por GR, KR, aquí me equivoqué, ese es KR, o vista en función de GS, BS, asterisco, ROR, BR, asterisco. Y uno puede hacer lo mismo, siempre llevando el término asterisco en nuestro G, ¿verdad? Porque esto es igual a ρ del suelo por GS asterisco, ρ de R por GR asterisco. ¿Ya? Podemos usar estos términos si queremos, y G va a ser 1
más 2i beta, ¿ya? Que era lo que habíamos visto en el principio. Entonces esto, si uno lo expande, GS, lo que tiene es ese rho, y esto está multiplicado por 1 más 2i beta del suelo. Roca, G roca, 1 más 2i beta de la roca. ¿Ya? Y ese es el término, en realidad, de la razón de impedancia que nosotros podemos ocupar. Con esto nos queda AR, lo podemos representar como un medio de AS. ¿Por qué? Si resolvemos asterisco, voy a moverme un poco hacia abajo, después lo corro. Entonces, resolviendo, el sistema y los asteriscos, ¿verdad? Podemos encontrar, ejemplo para AR, un medio del suelo, y acá ahora todo va a ser simplemente, a diferencia de antes, en complejos. ¿Y para qué nosotros queremos encontrar A? Porque queremos, nuevamente, ver cuál sería la diferencia entre las amplificaciones entre el basamento rocoso, que era lo que veíamos acá. Entonces yo puedo copiar nuevamente esto. Todo esto se va a satisfacer. Pero ahora tenemos nuestro suelo con amortiguamiento. Y la única diferencia es que en este afloramiento rocoso, en este lado, ¿verdad? Vamos a tener la misma solución. La ecuación de movimiento es válida. Vamos a tener la misma solución cuando lleguemos a tau. Y con lo cual nos queda que la función, ¿verdad?, de amplificación entre el suelo con amortiguamiento y la roca flexible con amortiguamiento en función de cada una está dado por U del suelo máximo, Z del suelo igual 0,3, y el U del afloramiento rocoso. Entonces aquí me faltó una A. Afloramiento rocoso flexible con amortiguamiento. Z en roca igual 0 en T. Y esto es, recuérdense que acá está Z del afloramiento rocoso. Estamos viendo este Z afloramiento rocoso. Lo cual me da 2 veces, ¿verdad? El de abajo se va a ir 2 veces con este 1/2 que aparece acá, y me queda simplemente 1 más SR asterisco por E elevado a la IKS asterisco HS más 1 menos alfa SR asterisco por E elevado a la menos IKS asterisco
HS. Ese es el término a dividir. ¿Ya? Entonces tenemos ahora nuestra solución y obviamente podemos simplificar esto, reescribirlo igual que antes. ¿Se acuerdan que nosotros podemos decir e elevado a la IKS, la podemos reescribir como cosenos y senos y reorganizar esto, igual que hicimos antes? Y por lo tanto, para no equivocarme con tantas siglas iniciales, vamos a tener 1 partido. Entonces esto lo podemos reescribir como el coseno de KS asterisco HS más I por alfa SR asterisco seno de KS asterisco HS. O si queremos también esto lo podemos ver coseno W barra H BS asterisco más I alfa SR asterisco por el seno omega barra H del suelo BS asterisco. ¿Ya? Dependamos cómo queremos analizar este término. Y esto sigue siendo nuestro factor escrito de dos formas distintas. Y este es el factor de amplificación. ¿Alguna duda o consulta? Es bastante. Veamos qué da esto si nosotros graficamos para distintos valores. No sé si pueden ver lo que estoy proyectando. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos nuestra función de transferencia para esto que estamos viendo acá, que es estas capas de suelo, ¿verdad? Y expresada tal cual llegamos a la solución con KS y HS. Entonces, si nosotros graficamos, esta es la solución completa. Entonces, si nosotros viéramos esta solución, ¿qué pasa si no tenemos, si el contraste es muy grande? Es decir, tenemos roca infinitamente rígida, esto se va a cero, y por lo tanto llegamos a coseno S K asterisco por H del suelo, que sería mi solución, ¿verdad? Para una capa de suelo con amortiguamiento en roca rígida. Ya podemos llegar a la solución. Ahora, si no tuviera amortiguamiento, ese asterisco se anula y me queda KS. Tengo entonces la solución de roca rígida con estratos sin amortiguamiento. Esta es la genérica. Puedo encontrar cualquier solución que quiera, con amortiguamiento, con contraste, sin amortiguamiento, dependiendo si llevo a cero el beta o no. Ya, si llevo la razón de impedancia a cero también, puedo encontrar con roca rígida. Entonces, queda esta solución, si lo vemos acá. Ejemplo, beta 0, es decir, 0 amortiguamiento en la roca y en el suelo. En este caso estoy siempre considerando, por acá tengo, para facilitarme el problema,
yo hago el BS de la roca y puedo meterlo en la función separado, pero para el problema que estoy viendo acá, siempre asumo la misma razón de amortiguamiento entre el suelo y la roca. Acá está. Siempre asumo igual razón de amortiguamiento. Esto está escrito en Python, ¿ya? Como hay que hacer tareas, las pueden hacer en MATLAB o las pueden hacer en Python. Python es gratis, lo pueden descargar. Hay una de las opciones, la que yo estoy usando acá, se llama Anaconda. Es una versión de Python que es gratis. Tiene esto que se llama Jupyter, que son los notebooks que te permiten resolver en forma más gráfica la especie de planilla en el cual uno puede incluir texto y código para resolver y incluir los gráficos, y se puede exportar a PDF y queda un informe escrito, por si están interesados en un lenguaje de programación. No sé cuántos de ustedes saben usar Python. No sé si les tocó a ustedes que se los enseñaran en los primeros años de clase de la carrera. Entonces, si quieren me contestan por el chat, para no quitar más tiempo y poder avanzar con esto, porque estoy excedido un par de minutitos, así que le agradezco la paciencia. Entonces, ¿y por qué es importante esto? Porque esto está en Excel. Depende del problema que pueden tener, porque como están usando imaginarios, no siempre les va a permitir, no sé qué función tienen en coseno o en seno, o si lo expresan en exponencial, si les permite calcular fácilmente con los imaginarios, ¿ya? Aquí en Python te permite usar porque internamente está con los exponenciales, por lo tanto te permite que dentro del argumento del coseno hay un imaginario, ¿ya? Entonces tenemos el FSAR para beta de S igual 0, simplemente no amortiguamiento. Vemos que el contraste del suelo, mientras más cercano a 0 es, vemos amplificaciones que obviamente el estrato entra en resonancia y se va a infinito, ¿ya? Si aumenta, disminuye el contraste, es decir, aquí en un 10%, 1 es a 10, la razón entre el suelo y la roca, esto te permite bajar la razón de amortiguamiento, la razón del factor de amplificación. Ya estamos en un valor de 10, que es bastante grande, pero ya estamos dentro de algo razonable. Y si ya es un 50% entre que típicamente los estratos de suelo no hay mucho contraste, y cuando vemos alto contraste entre el suelo y la roca, ahí nosotros vamos a esperar problemas por esto, porque se va a ver una amplificación de la onda bastante grande justo en la frecuencia donde esté el suelo. Y en los otros vamos viendo ya con un 50% de contraste, ya el valor de amplificación empieza a ser mucho menor. Ahora, si aumentamos en un 1% el amortiguamiento entre la roca y el suelo, vemos que esto ya disminuye, y lo que produce principalmente el amortiguamiento también es que en los modos superiores vamos a ver un descenso mayor, ¿ya? De la amplificación. Ya no es todas, en esta están todas iguales, y tenemos. Y aquí ya vemos con un 5% de amortiguamiento la disminución de la amplificación ya empieza a ser bastante considerable, y nosotros vamos a estar típicamente con razones de impedancia entre el suelo y el estrato de mucho menores, van a ser 0,3, 0,4 valores. Entonces vamos a estar en algo entre medio, que podemos tener 2,5, 3 veces la amplificación que son valores altos, pero son mucho más manejables que valores tan grandes. Y ya con un 10% de amortiguamiento, que es raro, podemos tener, pero es cuando tenemos grandes deformaciones,
que ahí asimilamos la disipación dinámica que tiene el suelo con un alto amortiguamiento, ya tenemos un descenso bastante grande y un descenso para frecuencias mayores. Consultas que me hacen, el manejo entre MATLAB y Python, sí, se parecen, obviamente es cosas de gusto, hay un costo obviamente en el iniciar al uso de Python. Mi idea de mostrarle acá es que uno puede trabajar en MATLAB o en Python. Si están acostumbrados a MATLAB, sigan en MATLAB. Si, como ahora no tenemos acceso a los computadores y a cierta información que teníamos en los laboratorios en el departamento, una opción es el uso de Python porque es gratis y lo pueden descargar. Y hay aplicaciones como esta de Anaconda que tiene visualizadores, muy parecido a lo que tiene MATLAB, y tiene estas opciones de Notepad que son parecidos a los LiveScript que usa MATLAB también. Y para plotear también son muy parecidas las funciones. Es simplemente varias opciones para que tengan, para poder trabajar. ¿Y cuál es la tarea que vamos a tener? Y aquí sí les robo los últimos minutitos para enseñarles lo que es la tarea. Entonces, la tarea corresponde, es una sola pregunta, en el cual se desea estudiar la factibilidad de construir una estructura de periodo fundamental, 1,1 segundos, en dos posibles terrenos, A y B, que se encuentran a igual distancia. ¿Sí? No se ve la ¿no tarea. están viendo? No. Estoy mostrando todavía lo otro. Gracias. Ahí sí. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, se desea ver que la factibilidad de construir una estructura de periodo fundamental en dos posibles terrenos. A, que es una capa inferior rígida, roca rígida, con un suelo con amortiguamiento, ¿verdad? Y tenemos dos, que es una arcilla, las propiedades de las arcillas. En los dos les doy distintas propiedades para que puedan jugar con los valores. Y en este caso tenemos una arena, ¿verdad? Con una cierta velocidad. Esta es una velocidad de propagación de ondas P, no ondas de corte, ondas P, ¿ya? En la arena. Y tenemos una ρ, una densidad de la arena, y tenemos un nu de la arena, Poisson, ¿ya? Que necesitan saber. Y tenemos la roca flexible, tenemos el módulo de corte, tenemos la densidad de la roca y tenemos el Poisson también de la roca, ¿ya? Entonces tenemos dos casos: roca, arena flexible, suelo flexible sobre roca flexible sin amortiguamiento. Tenemos suelo con amortiguamiento sobre roca rígida, ¿ya? Y se les pide determinar en cuál de estas dos ustedes querrían construir, si tendrían que colocar una estructura de periodo fundamental 1,1, ¿ya? Entonces, para ayudarles, determinar los factores de amplificación para los dos primeros periodos fundamentales de los suelos, que es lo que nosotros, y la forma de calcular ya está hecha, es simplemente repasar lo que vimos en clase, determinar el factor para el periodo fundamental del periodo del edificio, y cuál terreno recomendarían justifique su respuesta, que ustedes desearían ocupar, ¿ya? No debería ser larga la tarea, debería poder responderse en 1-2 horas, simplemente porque ya las soluciones las tienen, ¿ya? No sé si tienen alguna otra duda o consulta. ¿Todo claro? Profe, ¿Sí? que ahí sale fecha de entrega 22 de octubre. Pero esta semana es la de receso. ¿Es la de? La de vacaciones que nos dan. ¿La corrieron al final? ¿O mantuvieron? Porque no sabía si era la próxima semana la de descanso, porque vienen cambiando
la fecha se cambió con lo de la otra vez y ahí puede que me haya traspapelado yo. Sí, en la No es semana la del próxima 19. semana, sino en la subsiguiente. Sí, la subsiguiente es la de vacaciones. Ya, perfecto. Entonces voy a modificar esto antes. Muchas gracias por eso estaba ahí. Yo tenía al revés, tenía la próxima semana como la de descanso de ustedes. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda o consulta? Entonces, déjenme tachar inmediatamente esto para que después me acuerde. Listo. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, les agradezco a todos. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿El B de arcilla y el B de arena son las viscosidades equivalentes o no? ¿En cuál? ¿En la tarea? Claro, la tarea. Ese 0,32 y el 0,27. Este es el Poisson, el módulo de Ah, Poisson. ok. ¿Y el 3% sería el amortiguamiento? El beta? 3% del amortiguamiento, 0.03. Ah, ok. Vale, gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, les doy las gracias y que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Que estén bien.